Hola amigos, ya sabes, si eres contrarrevolucionario gusano, anticastrista y todo eso, prepara, eres bienvenido a este canal y a este video. Vamos a ver. Bueno, seguramente han ya interactuado o simplemente escuchado hablar de la inteligencia artificial. Bueno, aquí les traigo el chat GPT, muy conocido. Últimamente se ha difundido mucho sobre el chat GPT. Eh, bueno, en este caso, pues le hacemos preguntas y nos contesta de manera eh, momentánea, por así decirlo. Interactuamos con él como si estuviéramos chateando, incluso mucho más rápido que si estuviéramos chateando con otra persona. No les vengo a explicar aquí en qué consiste el chat GPT, simplemente les voy a mostrar. En este caso le formulé, no previamente, sino que interactué de manera espontánea y la intención fue preguntarle sobre algunas cosas sobre Cuba, unas preguntitas del tema político, qué podríamos hacer los cubanos cuando se cae la dictadura, cómo podríamos hacer para tumbar el régimen y una serie de preguntas. Vamos a ver qué me respondió esta inteligencia artificial. Le formulé la siguiente pregunta. Me gustaría saber hasta cuándo estarán los dictadores en el poder en Cuba. En otras palabras, ¿cuándo Cuba será libre de la dictadura de los Castro y el PSC? A lo que me responde el chat o esta inteligencia artificial. Lo siento, pero como modelo de lenguaje no puedo predecir el futuro ni puedo proporcionar información actualizada después de mi conocimiento de septiembre de 2021. Bueno, la situación política en Cuba es compleja y en constante evolución, y la caída del gobierno actual dependerá de muchos factores, claro, incluyendo la voluntad del pueblo cubano, las acciones de la comunidad internacional y la evolución de la política interna y externa del país. Lo mejor es seguir informándose sobre los desarrollos actuales y las perspectivas futuras a través de fuentes confiables y actualizadas. Muy bien. Le comento. Sí, entiendo su punto de vista. Sé que tiene una programación que no le permite me, como que adentrarse en temas políticos. Bueno, la siguiente pregunta fue, le pregunto, ¿qué crees que debemos hacer los cubanos que queremos la libertad de Cuba para tumbar el régimen político que impera en el país? Su respuesta es la siguiente. Como modelo de lenguaje no tengo opiniones políticas y no puedo dar consejos específicos sobre cómo derrocar un régimen político. Sin embargo, puedo decir que cualquier cambio político significativo requiere una estrategia bien pensada y una acción colectiva por parte de las personas que buscan el cambio. Es importante que cualquier acción se realice dentro del marco de la ley y de manera pacífica. La no violencia es una estrategia efectiva que ha sido utilizada en muchos movimientos históricos de cambio político y social en todo el mundo. Además, es esencial que cualquier acción que se realice con una planificación cuidadosa, considerando las posibles consecuencias y asegurando la seguridad de las personas involucradas. La solidaridad entre las personas que buscan el cambio también es importante. Trabajando juntos, las personas pueden aumentar su influencia y tener un impacto más significativo. Es importante tener en cuenta que el cambio político lleva tiempo y puede requerir perseverancia y resistencia en la cara de la adversidad. En resumen, cualquier cambio político significativo requiere una estrategia bien pensada y una acción colectiva pacífica y cuidadosamente planificada. Pues sí, muy interesante. Quizás nos pueda servir algo de lo que comenta, sobre todo cuando dice que
se requiere de una planificación cuidadosa. O sea, lo que sucedió el 11 de julio fue muy espontáneo y muy bonito, pero, o sea, 11 de julio del 2021, pero sí creo y muchos coinciden en que si se hubiera organizado más, si hubiera tenido una planificación un poco más cuidadosa, pues quizá hubiera tenido más éxito. Y la unión entre los diferentes corrientes políticas. Por supuesto, nunca la unión con el Partido Comunista, pero sí sabemos que en la oposición hay distintas corrientes. Los opositores deben estar unidos, eso siempre lo voy a decir. A pesar de sus diferencias, no hay que estar en contra de los mismos que queremos un mismo ideal, que es la libertad de Cuba. Bueno, para no extenderme, vamos a seguir viendo la interacción con la inteligencia artificial, las preguntas. Le pregunté que cómo podemos impulsar el cambio los cubanos que vivimos fuera del país. A lo que responde, si eres cubano que vive fuera del país, hay varias formas en las que puedes impulsar el cambio en Cuba. La primera es apoyar a la sociedad civil cubana. Puedes apoyar a los grupos de la sociedad civil en Cuba que trabajan por los derechos humanos y la democracia, como los grupos de defensa de los derechos de los trabajadores, los periodistas independientes, los defensores de los derechos LGBT y otros grupos similares. La segunda, presionar a los gobiernos internacionales. Puedes hacer campañas y ejercer presión sobre los gobiernos internacionales para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno cubano, de manera que se promueva el respeto por los derechos humanos y se promueva una transición democrática en el país. Tercera, difundir información sobre la situación en Cuba. Puedes informar a las personas en todo el mundo sobre la situación actual en Cuba, sus violaciones de los derechos humanos y la necesidad de un cambio democrático. A través de las redes sociales y otros medios de comunicación puede aumentar la conciencia pública sobre los problemas que enfrenta Cuba y la necesidad de un cambio. Ok. Cuarto, apoyar a la diáspora cubana. Puede apoyar a la comunidad cubana en el extranjero, especialmente aquellos que han sido exiliados debido a la represión política y la falta de libertad en el país. Esto puede incluir el apoyo económico, el asesoramiento legal y otras formas de ayuda. En resumen, si eres cubano que vive fuera del país, hay varias formas en las que puedes impulsar el cambio en Cuba, incluyendo apoyar a la sociedad civil cubana, presionar a los gobiernos internacionales, difundir información sobre la situación en Cuba y apoyar a la diáspora cubana. Estoy de acuerdo de manera general, sí hay muchas cosas que ya se han estado haciendo, por lo que no hay prácticamente nada nuevo acá, ¿no? Otra pregunta fue que ¿qué gobiernos de otros países tienen interés en la dictadura o que la dictadura cubana se perpetúe por más tiempo? Bueno, nos dice que lo siguiente, no tengo información actualizada después de mi conocimiento de septiembre de 2021. Bueno, parece que le falta un poco de actualización, ¿no? Ok, pero en general los intereses geopolíticos y económicos pueden influir en la forma en que otros países interactúan con Cuba. Por ejemplo, algunos países pueden ver a Cuba como un aliado político o económico y pueden estar interesados en mantener lazos estrechos con el gobierno cubano actual. Otros países pueden tener preocupaciones estratégicas como la seguridad nacional o la estabilidad regional y pueden considerar que la estabilidad del gobierno cubano actual es importante para sus propios intereses. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la situación política en Cuba es compleja y hay muchas opiniones diferentes en todo el mundo sobre el gobierno cubano y su papel en la región y en el mundo.
También hay muchos países y organizaciones internacionales que apoyan la democracia y los derechos humanos en Cuba y trabajan para promover una transición pacífica y democrática en el país. Muy bien. Eh, Otra pregunta fue, ¿qué opciones y aspiraciones económicas y profesionales tienen los cubanos que viven en Cuba en la actualidad? Quizás está un poco enredada la pregunta, ¿no? Podía haberla desglosado mejor, pero bueno, es una interacción. Eh, a lo que nos responde que los cubanos que viven en Cuba actualmente tienen diversas opiniones y aspiraciones económicas y profesionales, pero es importante tener en cuenta que la situación económica y política en el país puede limitar estas opiniones, estas opciones y aspiraciones. Claro está. A continuación se presentan algunas de las opciones y aspiraciones comunes que pueden tener los cubanos en la actualidad. Dice que el empleo estatal. El sector estatal sigue siendo el principal empleador en Cuba y muchas personas trabajan en puestos de gobierno o en empresas estatales. Emprendimiento privado. Dice que en los últimos años ha habido un creciente número de emprendedores privados en Cuba que han comenzado negocios pequeños y medianos, como restaurantes, tiendas y servicios turísticos. Aunque el sector privado todavía está limitado y regulado por el gobierno, los emprendedores privados han encontrado formas de innovar y crecer. Emigración. Muchos cubanos deciden emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades económicas y profesionales. Claro está. Educación. La educación es valorada en Cuba y muchos cubanos aspiran a obtener una educación universitaria y buscar empleos. Y en campos como la medicina, la educación, la tecnología y la investigación y otros campos profesionales. Sí, claro, porque eh, ahí está faltando decir, claro, no lo puede saber toda la inteligencia artificial, pero ahí está faltando decir que si los cubanos quieren estudiar, pero después que estudian, al final la opción es salir del país, porque no nos ofrece muchas opciones ya en el campo profesional, puesto que tenemos que seguir en, ligados a la esfera estatal que no nos ofrece unos salarios suficientes para poder tener una vida normal, ¿no? Como cualquier profesional en otro país capitalista. Bueno, bueno, resumiendo esta pregunta, dice que es importante tener en cuenta que la situación económica y política en Cuba puede limitar las, las opciones y aspiraciones de los cubanos. Es cierto. La falta de libertades civiles y políticas pueden hacer que sea difícil para los cubanos perseguir sus metas y llevar a cabo actividades económicas y profesionales de manera independiente. Muy de acuerdo con eso. Le pregunto que cuántos presos políticos hay actualmente en Cuba. A lo que me responde que no tiene acceso a información actualizada. Bueno, después de septiembre de 2021, eso es constante. Pero según organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, habían alrededor de 100 presos políticos en Cuba en ese momento. Algo, eh, bueno, sabemos que se oculta mucha información en eso. Dice que es muy importante, o que es importante tener en cuenta que la definición de preso político puede ser objeto de debate y que diferentes organizaciones pueden tener diferentes criterios para identificar a alguien como preso político. Además, el gobierno cubano ha negado la existencia de presos políticos, que subrayar eso, en el país y ha argumentado que todos los que están en la cárcel han sido procesados y condenados por violaciones a la ley. Claro, sabemos que en el caso de los presos políticos le fabrican causas comunes para meterlos, eh, para que cumplan una condena como si fueran presos comunes, pero todos sabemos que la causa real es
porque se manifiestan en contra de la política del régimen. Eso tiene que estar muy claro, ¿no? Pero bueno, sigamos. Bueno, aquí quise hacer algo eh, un poco chistoso, por lo menos para mí muy chistoso, y le pregunté por qué el presidente de Díaz Canel es tan cingado. Y bueno, por supuesto no me va a contestar esa pregunta como, como quisiera. Entonces nos dice, como modelo de lenguaje, mi objetivo es proporcionar información objetiva y no tomar partido político o expresar juicios de valor o insulto. Por lo tanto, no puedo responder a esa pregunta de manera apropiada. Si tienes alguna pregunta sobre la situación política en Cuba, los derechos humanos, la economía y otros temas relevantes, puedo intentar ayudarte con información objetiva y actualizada. En fin, bueno, actualizada hasta hasta septiembre del 2021, así que no muy actualizada. Bueno, ok. Finalmente le hago otra pregunta que debió ser seguida de una que le hice anteriormente sobre los cubanos en el exterior, y le pregunto que qué acciones podrían tomar los cubanos dentro de la isla para derrocar el régimen y establecer una democracia. Bueno, veamos su respuesta. Como modelo de lenguaje no puedo aconsejar ni promover acciones violentas ni acciones que violen las leyes a los derechos humanos. Es importante recordar que cualquier acción debe ser pacífica y respetar los derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales. Hay varias formas pacíficas para participar en el cambio social y político. Estos incluyen movilización ciudadana. Los ciudadanos pueden organizarse para manifestar pacíficamente y exigir cambios políticos y sociales, como la liberación de presos políticos, la libertad de expresión y la celebración de elecciones libres y justas, participación en organizaciones de la sociedad civil, la organización, las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar para defender los derechos humanos y promover la democracia, y los ciudadanos pueden unirse a ellas para participar activamente en el cambio. Diálogo y negociación es otra. Eh, los ciudadanos pueden trabajar para promover el diálogo y la negociación entre diferentes grupos políticos y sociales para buscar soluciones pacíficas y democráticas a los problemas del país. Otra, educación y concientización. Los ciudadanos pueden educarse y educar a otros sobre los derechos humanos y los valores democráticos para que puedan tomar decisiones informadas y responsables. Es importante recordar que para cualquier cambio político y social duradero deben ser pacífico, inclusivo y respetar los derechos humanos. Bueno, ya sabemos que todas estas cosas o muchas de estas cosas no se aplican en Cuba, o sea, no se pueden aplicar en Cuba porque prácticamente muchas de esas cosas la toman como ilegal y la dictadura y toman acción, en otras palabras te meten preso. Entonces le pregunto, y en caso de que el gobierno o dictador no permita alguna de esas acciones que comentas, como la organización para manifestarse pacíficamente y exigir cambios, prohíba la misma libertad de expresión, las elecciones libres, la organización en distintos partidos políticos, promover la democracia, defender los derechos humanos y una larga lista de prohibiciones? Entonces me responde que es cierto que algunos países, incluyendo Cuba, el gobierno ha restringido severamente las libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión y la libertad de asociación. En estos casos, las personas pueden encontrar difícil, si no imposible, realizar acciones pacíficas para promover el cambio social y político. A pesar de estas restricciones, todavía hay varias opciones para aquellos que quieren trabajar por el cambio democrático. Estas opciones pueden incluir
el uso de tecnología. Las redes sociales y otras herramientas de comunicación en línea pueden ser utilizadas para compartir información, conectar con otros activistas y organizar acciones pacíficas. Bueno, es algo que ChatGPT no sabe que cuando hay manifestaciones en Cuba, tumban el Internet porque hay un monopolio en Internet denominado ETEXA, que es muy fácil para ellos desactivar esa opción. Pero bueno, es válido. Eh, Otro sería la cooperación internacional. Los ciudadanos pueden buscar apoyo y solidaridad internacional de otros gobiernos, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil. De la sociedad civil. Okay. Y tercero, la resistencia no violenta. No violenta. Aunque el gobierno puede prohibir las acciones pacíficas, las personas todavía pueden recurrir a la resistencia no violenta para desafiar al régimen. Eh, Esto puede incluir la desobediencia civil, las huelgas, el boicot y otras formas de acción colectiva no violenta. Muy importante esto, subrayarlo porque se ha hablado sobre eso. Los activistas e influencers, eh, principalmente fuera del país, han insistido sobre estas opciones, pero no se han llevado a cabo. Ok, bueno, comenta finalmente que es importante recordar que cualquier acción debe ser pacífica, respetar los derechos humanos y bueno, buscar soluciones democráticas y justas. Ok, políticamente correcto. Ok, bueno, estas son las opciones que nos ofrece la inteligencia artificial. Creo que hay algunas un poco inocentes, un poco desactualizadas, pero hay algunas que sí son interesantes y que ya se han promovido por activistas e influencers, repito, pero no se han llevado a cabo. Creo que hay cosas que serían claves eh, que se haga por los cubanos que están en Cuba, principalmente. Son las cosas que no se han hecho, pero que lo pueden hacer solamente ellos. Creo que desde afuera se ha hecho mucho, prácticamente todo lo que comenta y aconseja nos aconseja la inteligencia artificial, pero creo que sí hay acciones que en Cuba no se han, no se han tomado y son muy inteligentes. Yo creo que vendría faltando eso. Bueno, sin más, hasta aquí este video. Quizás nos sirva de alguna reflexión estos consejos y esta interacción con la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a ver. Quizás se nos ocurran otras preguntas. Esta fue así rápidamente, de momento así. Quizás se podrían formular con más calma otras preguntas y a ver si nos puede ayudar la inteligencia artificial. ¿Cómo ven? Bueno, gracias y hasta un próximo video. Saludos.